Maisa Becerra, ¿me está escuchando? Sí, ¿me escucha? Sí. Ya. El catastrofismo son las especies que aparecen de la forma que sean. Surgen nuevas especies luego de un catástrofe y también su mayor representante fue George Cuvier. Ya, gracias. Esta teoría nació a los finales del siglo XVIII, fruto del descubrimiento de muchísimas especies fósiles diferentes a las actuales. Esta teoría defiende que a lo largo de la historia de la Tierra, las especies aparecen de la forma que sea y durante un tiempo se mantienen así, a no ser que surja alguna situación grave que las obligue, digamos, a extinguirse o a desaparecer. Y entonces es ahí cuando surge una nueva especie. Por lo general, estas especies surgen de las que ya, digamos, desaparecieron o a su vez son otras especies que se mudan de otros ecosistemas. Ahí Ya. hablas del proceso evolutivo, ¿no? ¿Verdad, Miss? Sí, Ah, exacto. Ya. Georges Cuvier fue el mayor representante de esta teoría. Fue naturalista, fue muy conocido en su época y fue el defensor de esta teoría. Según Cuvier, desde cada catástrofe, el espacio dejado por las especies extintas era ocupado por especies procedentes de otros lugares geográficos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Venga, pregunten, no se queden callados, chicos. yo lo tengo claro, Miss, no tengo problema. Por mi lado sí puede seguir. ¿Quieres saber, Maisa Becerra, no sé tú, alguna pregunta? No, todo claro por mi parte. Ya supo. Con el huevo. Sí, para que el huevo. Ya, luego que se hizo, lo ya se lleva. Diga, David. ¿Aprendiste? Sí, ya ¿Qué vi, dijo? Sí. ya vi, ¿Aprendiste sí, lo que hizo ella? sí. Ya mañana te pongo a hacer. Ya continuemos, por favor. A ver, seguimos con las teorías evolucionistas. Las teorías evolucionistas son aquellas teorías que proponen la diversidad actual de las especies como fruto de los cambios sucesivos en las especies anteriores. Esta teoría, Eso es lo que le dice Matías. por favor, me ayuda apagando el micrófono. Gracias. Dentro de estas teorías tenemos varias que se destacan, como es el lamarckismo, que es la teoría de Lamarck. A ver, alguien que me ayude, por favor, leyendo. Chicos, por favor, participen. Bien, ya. La teoría de la evolución Lamarck, también conocida como el lamarckismo, defiende cuatro premisas fundamentales. La primera es que los organismos se ven obligados a adaptarse a las condiciones y exigencias del medio ambiente en el que habitan. Como segunda tenemos los cambios en el medio ambiente obligan a los organismos a desarrollar unos órganos y a reducir otros. Esto significa que si un organismo utiliza mucho un órgano para adaptarse a unas condiciones, lo desarrollará, mientras que si no lo utiliza, este podrá dejar de existir. Como tercer punto tenemos la función crea al órgano. Esto quiere decir que si los cambios en el ambiente generan nuevas necesidades, estas pueden desarrollar como respuesta nuevos órganos especializados. Y finalmente tenemos los caracteres que se adquieren son heredables, es decir, se transmiten desde la descendencia. Asimismo, la teoría de Lamarck puede resumirse en siguientes puntos. Todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores.
a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. En cambio, estos cambios pueden ser paulatinos y a su vez, cuando una especie deja de, digamos, ya de existir, estos ya no pueden darse en dicha especie. Ya, como podemos observar en la siguiente imagen, un ejemplo de acuerdo a la teoría del lamarckismo, él menciona que cuando un organismo se ve afectado por el medio ambiente, tiene que desarrollar otros órganos vitales para poder sobrevivir. Por ejemplo, en la imagen podemos ver a una jirafa que primero es demasiado pequeña para alcanzar las hojas. Entonces él sugiere que ésta tiene que desarrollar como es alargar su cuello para poder alimentarse. No sé si hasta ahí Mi está. hijo, una pregunta, y para ese proceso Disculpe, dígame. ¿me repites? Por favor, no te escuché bien. Se interrumpió. Profe, otro ejemplo podría ser de los pingüinos, diga. Ujú. Cada vez que existe el cambio en la Antártida, o sea que se destruyen los hielos, Sí, ellos les salen plumas en el pecho, ¿verdad? sí. Y entonces ellos se van adaptando de acuerdo a su entorno y al clima también. Algunos, digamos, sobreviven y otros no aguantan tanto, entonces ellos mueren. En este caso, igual de las jirafas, que ellas eran, digamos, pequeñas, pero por la necesidad de alimento tuvieron que ellas desarrollar. ¿Y, y cómo sería el de los osos polares? Porque se supone que a ellos existen, su hábitat de ellos es el hielo, o sea, el polo norte, ¿verdad? Y si llega a derretirse el hielo, mueren también ellos, ¿verdad? Porque de calor no pueden vivir. No, claro, por eso existen las reservas naturales que ya crean, digamos, las personas para poder conservar esta especie. La mayoría de las especies que están ya extintas, fueron por más porque no llegaron al proceso evolutivo a poder acoplarse al clima, o sería porque realmente la mayoría de las extinciones de la vida de algunos animalitos fue por mano humana. En sí, la mayoría ya fue también por, digamos, por Mano, el ser humano, ya porque fuimos invadiendo de hábitats y entonces estas especies ya no pudieron adaptarse a otros y entonces ellas fueron, digamos, desapareciendo. Por ejemplo, tenemos hoy en día lo que es los osos, ¿cómo es? El oso panda. Esa es una especie que por sí sola no puede sobrevivir. Esa ya se hubiera extinto hace muchos años si no fuera por el ser humano. Hay especies que en sí ya buscan extinguirse, ya no buscan sobrevivir. Aunque actualmente la teoría de Lamarck ya no es, digamos, una teoría como se diga válida, pues se ha comprobado que muchos, digamos, caracteres adquiridos no son heredables. Por ejemplo, en algunas culturas humanas tienen la costumbre de que, digamos, las mujeres se perforen ciertas partes de la cara, como la nariz, las orejas o el labio, pero resulta más atractivo para algunos y no para otros. Entonces, las mujeres que se realizan, digamos, estas perforaciones son mucho más atractivas para algunos. Entonces, estas se casan y pueden, digamos, reproducirse y se mantiene la especie. Entonces, actualmente no es tan viable esta teoría, aunque comparte ciertas similitudes con la teoría que es de Darwin Charles, que es la que vamos a revisar ahorita. Ya. La teoría, el darwinismo. En sí, esta surge a mediados del siglo XIX con los naturalistas británicos como es Charles Darwin y Alfred Russell.
presentaron una nueva teoría evolucionista, la cual la llamaron la teoría de la selección natural o también conocida como el darwinismo. Ambos autores habían llegado a la misma conclusión de forma independiente. Esta teoría de la selección natural se basa en tres premisas principales, el cual los rasgos que diferencian a un individuo de otro muchas veces son heredados de sus progenitores. En la naturaleza se produce más descendencia de la que se puede sobrevivir. Es decir, que ninguna especie en sí es infinita, sino que requiere mucho del ambiente para poder sobrevivir y en sí también se aplica, digamos, lo que es la ley de la selva, sobrevive el más fuerte. Asimismo, esta teoría trabaja con tres puntos principales, como es la variabilidad, la adaptación y la selección natural. La variabilidad se refiere a que las poblaciones de los seres vivos no son uniformes, es decir, que no son iguales, sino que son completamente diferentes, ya sea en tamaño o color. Asimismo, dentro de la variabilidad que ya existen, habrá algunos individuos que quizás presentarán digamos, tendrán mucha más fuerza para poder adaptarse a su entorno y para así conservar, digamos, nuevos individuos y la variabilidad, o sea, la diferencia. Asimismo, tenemos lo que es la adaptación. Ante, digamos, dentro de una hábitat de una población pongamos, de cualquier especie de animales, surgiera un cambio climático desfavorable a una especie, toda la variabilidad existente podría, digamos, desaparecer, pero sabemos que también pueden subsistir si estos, digamos, desarrollan, digamos, sus otras habilidades, sus organismos para poder adaptarse al nuevo entorno. Charles Darwin, él mencionaba que a diferencia de Lamarck, él también utilizó el ejemplo de las jirafas, pero él no decía que las jirafas solo eran pequeñas y desarrollaron su cuello para poder alimentarse, sino que él ya decía que existían especies, digamos, de diferente tamaño. Habían jirafas grandes y pequeñas, con un cuello grande y cuello pequeño. Entonces, estas a través, digamos, de la reproducción, fueron entonces naciendo nuevas y las que, digamos, adquirieron el cuello largo son las que permanecieron hasta la actualidad. No sé si hasta ahí entendieron. Sí, todo muy claro, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Pregunten si es que tienen dudas, no se queden. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir un ratito que se me cortó acá el internet y le escuché entrecortado algunas partes? ¿Ya? ¿De qué parte? No sé. Del, del darwinismo, esa teoría. Sí. Ah, ya. Bien, entonces, ya. La teoría del darwinismo. Profe, disculpe, es la teoría del darwinismo la que habla específicamente de la evolución del animal, por ejemplo, el Tiranosaurio Rex con las gallinas, ¿verdad? No, en sí esta fue más relacionada, digamos, a los ejemplos de, ¿cómo te digo? De las diferentes especies de las aves de los pinzones en la isla Galápagos. Ya, a ver, Maisa Becerra. A ver, el darwinismo es otra teoría del evolucionismo, ¿ya? Esta surgió a mediados del siglo XIX por los naturalistas y británicos Charles Darwin con la ayuda de Alfred Russell. Ambos presentaron una nueva teoría, conocida como la teoría de la selección natural o el darwinismo. Ambos autores habían llegado a la misma conclusión, pero de forma independiente. Esta teoría de la selección natural se basa en tres premisas principales.
como son los rasgos que diferencian un individuo de otro, muchas veces son heredados, es decir, que provienen de sus ancestros o de sus progenitores. En la naturaleza se produce más descendencia de la que se puede sobrevivir, es decir, que ninguna especie, digamos, es infinita. Esto depende mucho del entorno donde se desarrolla y la capacidad de esta para, digamos, mantenerse. Muchos nacen fuertes, digamos, tienen más capacidades y ellos logran sobrevivir y reproducirse, mientras que otros no logran, entonces estos mueren. Los individuos descendientes son diferentes a los progenitores, pues heredan rasgos de ambos, es decir, que heredan tantos rasgos de el padre y la madre, y a su vez esto los hace a ellos vuelta único. Otros puntos fundamentales del darwinismo son la variabilidad, la adaptación y la selección natural. La variabilidad en sí se refiere a que la población de los seres vivos no son uniformes, sino que son diferentes, digamos, que no solo es de pequeños, sino que varían en colores y en tamaños. En un ambiente con suficientes recursos, las poblaciones se mantienen, ya sea el número de forma individual y a la vez se conserva la variabilidad. Mientras que la adaptación se refiere a la capacidad que tienen, digamos, cierta población de individuos para adaptarse a un espacio, digamos, o a un entorno nuevo. Algunos individuos que quizás presentarán unas características más adecuadas al nuevo ambiente. Estos individuos estarán mejor adaptados, mientras que los que no están mejores adaptados serán rechazados y a su vez dejarán de existir. Y finalmente tenemos lo que es la selección natural. Los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia. Eso se refiere a la selección natural. Como a diferencia de la teoría, digamos, de Lamarck, Darwin Charles también establece, digamos, como ejemplo las jirafas, pero él no creía, digamos, que solamente las jirafas eran pequeñas y desarrollaron su cuello para poder adaptarse, digamos, para adaptarse a un nuevo entorno. Profe, Darwin es el de la teoría de los pichones, algo así. Ajá, exacto. Mm, Ujú. Ya, en este caso, él decía que las jirafas habían, digamos, de diferente tamaño, habían pequeñas y grandes, con cuello largo y cuello corto, sino que a través de que ellas ya se reproducían, las que tenían cuello largo tenían más posibilidades de sobrevivir. No sé si hasta ahí entendieron. Mi hijo, una pregunta. Lo que también tengo entendido es que Charles Darwin descubrió que una misma especie puede variar en diferentes formas, o sea, puede adaptarse según en donde se encuentre. Por ejemplo, como dijo la compañera, puede hacer, por ejemplo, los pájaros, cuando él vio, un piquito tenía más. Era la misma especie, pero tenían diferentes formas de los picos. Sí, exacto, sí, dependiendo del entorno donde ellos se encuentran. El entorno, claro. Ajá, y dependiendo, digamos, del entorno, del clima y del alimento. Entonces decían que digamos, los pichones que tenían el pico más grueso, así, ellos se alimentaban más de frutos y de cosas, digamos, más duras, mientras que los pichones con el pico más fino se alimentaban de lo que son insectos. Una misma especie podía tener diferentes Ah, formas. ajá, ¿No? dependiendo del entorno en que se encuentre. Eso mencionaba Darwin Charles. Ya, ya. Eh, Darwin Charles, para realizar, digamos, esta investigación en él realizó un viaje, digamos, realizó un viaje en el Beagle durante 5 años, que empezó en el año 1831 y finalizó en 1836. El barco, digamos, inició una travesía a través de Sudamérica, recorrió gran parte de la costa, como es la bahía de Brasil, asimismo las Islas Galápagos de Ecuador, las costas de Uruguay, Argentina, Chile y Perú.
También recorrió gran parte de Australia y Nueva Zelanda y finalizó lo que es por el sur de África hasta llegar vuelta nuevamente a Inglaterra. En definitiva, podríamos decir que la teoría de Darwin y Wassell defiende que los individuos de una población pueden presentar variaciones en diferentes rasgos heredados y a su vez mejoren su supervivencia o capacidad reproductiva en el ambiente en el que están viviendo. No sé si hasta ahí tienen entendido o alguna pregunta. Una pregunta. A ver, dígame. Ya. Entonces continuemos. Ya. Otra teoría tenemos el neodarwinismo. Esta ya surgió, digamos, luego de 10 años después de la teoría de Darwin-Charles. En el momento que Darwin-Charles presentó su teoría, digamos, fue una gran novedad, pero no fue tomada tan en serio porque carecía de información. No fue hasta el año 1869 con el descubrimiento del ADN que ya se tomó nuevamente la teoría de Darwin-Charles para crear una nueva que es el neodarwinismo. Surgió a mediados del siglo XX, tiempo después del descubrimiento de la molécula del ADN por Mendel. También se la conoce como la teoría sintética de la evolución. Según la teoría sintética, los mecanismos más importantes de la evolución son la mutación, la selección natural y la deriva genética. La mutación se refiere a los cambios permanentes del ADN que ocurren en las diferentes especies, mientras que la selección natural, el número de la población de una especie no puede crecer hasta el infinito, como ya lo dije anteriormente. Una especie no puede ser infinita, sino que esta depende mucho del entorno y el hábitat donde se encuentra. Y finalmente tenemos lo que es la deriva genética. Aquí los cambios aleatorios en la composición genética de una población. Asimismo, esta teoría defiende que las variaciones genéticas interindividuales son debidas a dos factores, las mutaciones y la recombinación durante la reproducción sexual. Estas variaciones genéticas son heredadas de sus ancestros. La evolución es un proceso lento y gradual, es decir, que va de una forma lenta y paulatina, pero a su vez analiza lo mejor posible. Actualmente nuestra sociedad aún sigue evolucionando en los diferentes campos, como en la tecnología, la medicina. Entonces, podría decirse que la evolución es infinita, ya que el ser humano se encuentra constantemente capacitándose y aprendiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me hizo una pregunta. Cuando usted habla de mutación, cambio permanente del ADN, como un ejemplo podemos poner a Chernóbil. Chernóbil tenemos entendido que fue una ciudad donde hubo esto de la explosión, donde si usted no me, espera, si no nos equivoco, si no me equivoco, fue la explosión de- ay, que no me acuerdo, no sé exactamente. Ah, ya, fueron los conscientes del accidente de Chernóbil, donde ahorita el área nuclear dijeron que es invivible para los seres humanos, pero yo he visto en documentales, por ejemplo, que hay plantas que se han adaptado a ese ambiente. Sí, exactamente.
Entonces ahí surgen las mutaciones del ADN, es decir, se altera, pero estas especies por sobrevivir se adaptan y crean, digamos, nuevas especies con un ADN completamente diferente al anterior que poseía. A tal punto de sobrevivir a altos rangos de... Wow, eso es increíble la evolución. Gracias. Ajá. Profe, el que creó esta teoría también fue Charles Darwin. No, esta fue, digamos, sí surgió a partir de la teoría, digamos, de Charles Darwin, porque en sí él fue, digamos, el que ya propuso esto antes, pero digamos, como antes todavía no existía la tecnología de lo que es el ADN, no lo tomaron mucho en cuenta. Entonces, años después, digamos, otros científicos se dedicaron al mismo estudio, pero ellos también decían que aún se encuentra incompleta porque estamos constantemente evolucionando, que no encontramos, digamos, todo lo que es relacionado a la evolución. Las especies son tan complejas que no podemos darle un solo significado. Dentro de esta teoría, la selección natural conduce a cambios en el conjunto de una población, por lo que digamos, el ADN que confiere a los individuos nos aporta un nuevo fenotipo, o sea, así se conoce, digamos, al ADN. Profe, y con un ejemplo, ¿cómo lo podría explicar sobre esta teoría, porfa? Ya, a ver, déjame. Ya, como tú me decías de Chernobyl, pero también hay otras especies, como ya les hablé anteriormente, digamos, dentro de la selección natural de la especie de los de los osos panda. Como sea, digamos, ellos ya son numerosos, no pueden extinguirse, pero ellos se mantienen, digamos, el ser humano y a su vez que estos hacen, digamos, diferentes experimentos para mantener la especie y